Lo primero sería como que nos contaras quién es Atsin, ¿cierto? Y cómo comenzaste este camino de la espiritualidad que nos lo estabas precisamente contando. Sí, bueno, soy un chavo, un joven que he aprendido de la magia a través de mis experiencias, de mi vida diaria, de mis actos cotidianos, que es un camino por el que nos va guiando mi padre, que ya hace más de 40 años él comienza a trabajar con el agua. Él desarrolla un sistema em, para no contaminar el agua con las heces, con los excrementos. Entonces, a partir de ahí, tenemos y recobramos una conexión sana y armoniosa con el agua y con la tierra, porque vamos haciendo alquimia con todo lo que sale de nuestro cuerpo, lo vamos transformando, lo vamos ofrendando a la tierra y la tierra nos va dando mensajes a través bueno, nos vamos dando cuenta a través del tiempo, pero lo empezamos a hacer como un acto de ecología para liberar a la tierra y al agua. Entonces, así es como inicia mi camino, en donde yo voy conectando, descubriendo en mi día a día esta magia que hay en estos elementos, como el agua y la tierra. Y bueno, mi nombre quiere decir gota de agua en náhuatl. Entonces, bueno, desde ahí yo nazco en marzo, nazco bajo la energía de Piscis, y eso creo que me favorece mucho para entrar en este mundo de la magia, de lo etéreo. Entonces me ha sido fácil ir desarrollando este trabajo con las flores, con el oráculo y con los mensajes multidimensionales. Y bueno, esta conexión que tiene con las flores, ¿por qué se llaman colibrí, verdad? Y son las flores, ¿tú desarrollas estas esencias florales? Sí, las desarrollamos en familia. Le pusimos las flores del colibrí porque, bueno, primero yo tuve un contacto muy cercano con un colibrí por ahí de mis 18 o 19 años. Un colibrí entró a mi cuarto y no encontraba la salida, estaba un poquito asustado y me acerqué a él y le puse el dedo índice de mi mano izquierda y brincó y se posó en mi dedo. Ese fue mi primer contacto. Lo acerqué a la ventana y se fue. De ahí el colibrí fue muy recurrente. El colibrí puso un nido muy cercano, entonces fuimos testigos de todo el proceso del nacimiento, de cómo comenzaron a volar los colibríes. Entonces fue algo mágico que nos acercó muchísimo a la magia de esta ave, que es un ave que vuela en las cuatro direcciones, eh, va, toma la información de las flores y siempre que se presenta en la vida de alguien, le da un mensaje de amor, de esperanza. Entonces, de ahí tomamos la simbología del colibrí como terapeutas para ir por la energía de las flores y llevarla a las personas para sanar las emociones y armonizar la existencia. Entonces, el colibrí ha sido nuestro guía, o en particular mi guía, porque se me ha presentado a mí. ¿Tú has tenido la oportunidad de todas estas flores que han desarrollado, que dijiste que eran la familia, pero has tenido tú la oportunidad de experimentarlas y conocer cuál es el mensaje de cada una? Sí, por supuesto. Las he experimentado en todas las facetas que hay, ¿no? Porque las he experimentado tanto directamente. Yo desde pequeño he tomado flores de Bach. Nuestros padres nos llevaban con terapeutas que practicaban esta terapia. Entonces, desde pequeño yo ya había integrado las esencias florales, pero después simplemente con el encuentro con ellas, cuando vamos al bosque y empezamos a trabajar las esencias, simplemente al estar frente a una flor y hacer una conexión consciente, ya hay un cambio bien intenso dentro de, de nuestro mundo emocional, empieza a armonizarse, empezamos
a descubrir cosas que, pues, que no sabíamos que estaban ahí. Y todo eso se empieza a desenvolver, se empieza a desenredar toda esa, a veces todos esos nudos que nos tienen atados. Ujú. ¿Cómo haces tú cuando tú dices que solamente al acercarnos a la flor comienzas a hacer todo ese cambio? ¿Cómo haces esa conciencia? O sea, solo acercándome para ti es fácil, o sea, lo dices, pero otra persona llega y, mejor dicho, ni dice nada, ¿no? O sea, como me acabas de decir que estas flores que no lo escucharon los otros, ¿cierto? Me decías, Claro. Sí, es que inconscientemente todos lo sabemos, ¿no? Cuando vamos a ver a alguien que no hemos visto hace mucho tiempo o a la niña que nos gusta, siempre le llevamos una florecita en símbolo de armonía, en símbolo de amor, en símbolo pues sí, de que es algo sagrado para nosotros, ¿no? En el cumpleaños, en el Día de las Madres. Entonces, la flor siempre se utiliza como para armonizar. Cuando nosotros nos damos cuenta de que lo que armoniza no es nada más lo visible, sino lo energético, ahí es donde ni siquiera tenemos que tocar la flor, menos cortarla. Simplemente con hacernos conscientes de que somos seres multidimensionales, podemos conectar tanto con las flores, con las piedras, con los árboles, con todo el mundo de la naturaleza que nos ofrece pues un sinfín de energías que nos ayudan a evolucionar. Entonces, no, bueno, descubrimos esta conexión porque entramos en un proceso de aprendizaje. Bueno, en particular mi papá y mi hermano empezaron a tomar un curso de flores de Bach. Yo me metí después, o sea, ya habían iniciado todo el proceso cuando yo entro al grupo. Entonces ya había un camino, ya había un camino que nos llevaba hacia el descubrir cuáles eran los actores dentro de nuestra familia, que es lo que primero nos impulsa a tomar ese taller. Entonces, entrando en la práctica, lo primero que teníamos que hacer para conectar con la flor es estar en armonía, hacer una armonización, ya sea con meditación, eh, ¿cómo se dice? Sonido, con algún instrumento como cuencos. La cosa era estar en armonía para poder conectar desde lo más sutil con la flor. Entonces, al principio lo vamos haciendo sin tener la certeza, lo vamos haciendo como, pues, para ver qué pasa, ¿no? Porque era lo que nos decía el maestro que había que hacer. Después se transforma en un estilo de vida porque, eh, pues, el resultado fue increíble. Nosotros no teníamos pensado o no iniciamos este proyecto o este proceso pensando en desarrollar un sistema. El sistema se dio pues en el proceso. Nos fuimos dando cuenta de lo que valía, de lo que era realmente lo que estábamos haciendo, entonces decidimos sistematizarlo. Le pusimos un nombre, le pusimos una imagen y bueno, lo dirigimos hacia un sistema transgeneracional. están las flores las flores del colibrí, ¿cómo es que le dices? Las flores del colibrí. Las flores del colibrí, ¿las trabajas entonces para el transgeneracional? Me decías, ¿las trabajas individualmente también? Sí, 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 son flores que nos ayudan a trabajar con el transgeneracional, pero no es nada más para eso, las podemos también trabajar para modificar nuestro círculo de tiempo. Ajá, o sea, ya no, modificar nuestro círculo de tiempo ya nos separa de toda la historia familiar. Nos hacemos conscientes de que nosotros podemos desprogramarnos y programarnos de acuerdo a lo que vamos conociendo de nosotros, de acuerdo a la información que estamos emanando. Sabemos qué es lo que tenemos que trabajar. Yo creé también un mapa para trabajar esta parte, que es el círculo de tiempo de cada individuo. Entonces, eso ya es como
sintetizar todo el trabajo con los ancestros. Vayamos un poquitico a lo básico y es, ¿qué son las esencias florales? Porque yo te estoy hablando, porque yo he tomado clase con una persona que también está acá de esencias florales, de Bach, ¿cierto? Y entonces lo asumo que todo el mundo sabe, pero entonces volvamos a lo básico. ¿Por qué las esencias florales son importantes? ¿Por qué las enseñas? ¿Cómo las utilizas para sanar a las personas, ¿cierto? ¿O cómo ayudan a sanar a las personas? Y las esencias de las flores colibrí, ¿por qué son diferentes a las de Bach? Que las de Bach son las que conocen más la mayoría de la gente, ¿verdad? Ajá. Bueno, lo único que las hace diferentes es que las flores del colibrí son mexicanas y nosotros en las flores del colibrí nos enfocamos en el transgeneracional. Ujú. Ajá. Entonces, em, como que siento que se puede jugar un poquito más con las flores del colibrí, se pueden hacer más cosas, es un poco más intuitivo. Yo no he trabajado mucho con las de Bach, la verdad. Inicié ese trabajo con flores de Bach, pero no profundicé. Entonces, yo lo que conozco es mi sistema, el sistema de las flores del colibrí. Y bueno, funcionan porque somos un alto porcentaje de agua. Y las flores o las esencias florales son la información de la flor bajada al agua. Ajá, entonces, esta agua contiene la información eh, que armoniza ciertas emociones del cuerpo. Entonces, nosotros lo utilizamos como, bueno, para armonizar el estado emocional, pero también para encontrar el origen y liberar no nada más la emoción, sino la historia, la percepción de la historia que hay. Por eso es un sistema transgeneracional, porque nos ayuda a ver la historia de otra forma, a darle función a lo que ya ha sucedido para que salga de nuestro círculo de tiempo. ¿Me Ajá. podrías contar, por ejemplo, ejemplos de cómo utilizas las flores, tus flores? Claro, mira, un ejemplo que en mi experiencia, hace 6 años y medio, con mi compañera de vida, íbamos a tener a nuestro primer hijo. A los 6 meses tuvimos un aborto y lo perdimos. Entonces, de ahí el diagnóstico médico era que pues esta mujer, mi mujer, no podía tener hijos porque el útero no era lo suficientemente fuerte para soportar la vida, tenía que someterse a una operación y cosas así. Entonces, lo que hicimos fue, justamente estábamos desarrollando el sistema floral en ese momento. Hay una flor que se llama frijolillo, que es una flor que nos representa mucho porque trabaja con los abortos, con los seres no nacidos. Entonces, aquí está, es Ujú, esta florecita. ujú, Entonces, esta florecita y esta experiencia que tuvimos hace más o menos 6 años, nos abrieron un camino, una puerta para entender que el poder de nuestra existencia está en nosotros y que no hay diagnóstico que pueda definir lo que va a pasar. Entonces, nosotros elegimos trabajar la historia del árbol genealógico porque empezaron a salir que, bueno, mis padres habían también tenido un aborto, pero mis abuelos también. Entonces nos vamos dando cuenta que es simplemente una repetición, ¿no? Es algo que se viene repitiendo y que la única forma de sacarlo es darle una función, es nombrar a estos seres, es hacerlos presentes y hacerlos parte de la historia. Entonces empezamos a trabajar con esta fórmula floral, empezamos a hacer toda la representación del árbol genealógico, de los seres no nacidos y ahora tenemos 2 hijos de 3 y 5 años que los dos nacieron en casa. Fue un parto natural hermoso y bueno, para esto yo desarrollé una fórmula para el parto luminoso.
Entonces, bueno, esa es una experiencia muy propia en la que puedo compartir cómo funciona, cómo además de funcionar en lo real, en lo emocional te dan una paz, una tranquilidad que es inexplicable. Bueno, y entonces, qué flores nos das a conocer o nos cuentas? Son 48 flores, ¿por qué 48 flores? Son 48. Bueno, no elegimos el número conscientemente, pero después nos damos cuenta que es un tarot, es un oráculo que trabaja la tierra. Es un sistema que trabaja totalmente la tierra. Nosotros llevamos mucho tiempo también trabajando y generando tierra, generando suelo. Entonces, el 4 y el 8, el 4 es el número que representa la madre tierra, es la estabilidad. Y el 8 es la madre cósmica, la madre universal. Entonces, es como hacer esta fusión entre la sanación y, y el poder que nos da la madre como, como tierra, como esencia, que es la protección, que es el sustento. Eh, Entonces, más o sí. menos por ahí es el 48. Ujú. Sin embargo, si sigues conociendo otras flores, va a seguir cambiando este número. Sí, puede ir creciendo. Ahorita el sistema que tenemos se quedó en 48 y es lo que venimos desarrollando, pero tenemos 200 esencias florales. Lo que sí tenemos son fórmulas. Yo ahorita estoy desarrollando un sistema astrológico en el que estoy desarrollando fórmulas para poder integrar la información de las dos energías zodiacales, que las flores están conectadas con las constelaciones, con los astros. Bien. Entonces, a través de estas flores estamos, bueno, yo estoy realizando este trabajo ahora. Y si volvemos otra vez a a las flores colibrí, ¿nos podrías contar de tus flores para que, o sea, cuáles son, algunas, cuáles son y para qué sirven? Claro, mira, sirven para muchas cosas. Es que aquí la cosa es que estas no se toman solamente para armonizar alguna situación, sino que en fórmula, o sea, combinándolas, te puede ayudar a armonizar todo un conflicto. Entonces, por Cuando ejemplo, tenemos, fórmula tú lo entiendes, pero, y yo lo entiendo, pero otra gente que está aquí ok, puede que no lo entienda. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que quieres decir con la fórmula? la fórmula es una combinación de flores. Ok. Por ejemplo, si yo ahorita tengo desarmonía familiar, lo más lógico es que me tome la de frijolillo para armonizar, que es armonía familiar es la palabra clave. Pero haciendo una combinación, podemos ir más al origen de lo que de lo que me está sucediendo. Entonces yo puedo hacer una tirada oracular o hacer una fórmula con la información de la persona o el consultante y con kinesiología o radiestesia para descubrir cuáles son las esencias que en ese momento para la situación que tiene la persona le ayudan a armonizar. Cuando tú hablas de la radiestesia, es para ti, o sea, estamos hablando del péndulo. El eh, péndulo. ok, Ujú. estamos Sí, hablando del péndulo. Entonces, y el oráculo son las cartas. Entonces, las cartas. está la persona con la que está consultando algún aspecto importante de su vida y tú Ujú. haces el oráculo o con la kinestesia mira las flores que tienes para definir una fórmula, ¿correcto? Exactamente, exacto. Y se hace una lectura con las flores que salen y pues son muy precisas las flores. Las flores siempre tocan el tema que trae la persona. Creo que tú ya lo descubriste hace rato con las flores que te envié y son muy precisas y a la vez son muy dulces. Ujú. Ujú. Em, cuando nuevamente me estabas diciendo, tienes el frijolillo para la armonía, pero ibas a combinarlo con otros, ¿verdad? Ajá, por ejemplo, puede ser que salga, no sé, armonía familiar y alacle. Alacle es fuerza paterna. Alacle nos habla de que hay huecos en la energía paterna. O sea, hay que descubrir en dónde no estuvo papá o en dónde no estuvo ese arquetipo, porque a lo mejor papá sí estuvo, pero el arquetipo no estuvo presente. Ajá. Entonces, ese puede ser
puede ser el origen de la desarmonía familiar. Entonces siempre va a depender del juego de flores que salgan para poder entender el mensaje de la persona, ¿no? Porque cada flor sí tiene un mensaje en particular. Aquí la clave es cuando las combinamos. Ujú. Cuando las combinamos, sí que hacen un juego muy interesante y, y revelan lo que está en la sombra, en el inconsciente. Entonces, es muy fácil dar con, con el punto que hay que trabajar, ¿no? Casi siempre nos lleva a una etapa importante de la vida, ya sea a la gestación, a la concepción, al nacimiento, a la infancia, porque también trabajamos con esas etapas directamente. Ajá. Eh, Entonces, o sea, combinas esto de las etapas que la persona tiene su problema y lo puedes trabajar en una sola sesión o necesita la persona trabajarlo durante un tiempo largo. Y las flores, ¿cómo se las toman? Claro, se pueden trabajar, o bueno, es que siempre depende de la persona y del tema. Hay personas que con una consulta les basta para entender y para descubrir cómo funciona nuestro mundo emocional, ¿no? Hay quien realmente pues sí necesita más, ¿no? Para entenderse, para resolver lo que está viviendo. O sea, siempre va a depender del consultante. Yo recomiendo tres, o sea, con tres consultas tú puedes resolver el tema o ver cambios. Puedes ver cambios importantes. Sí, que la persona haga un proceso individual. Exacto, sí es un proceso totalmente individual. Aquí a lo que te impulsan las flores es hacerte responsable de tu existencia. Lo que hacen es darte el poder de lo que te está sucediendo y a través de la Perdón. repetición de los mantras que nos dan, no, es repetirlos en series de 9 durante 21 días y en ese tiempo estar tomando las esencias que se toman de 5 a 7 gotitas debajo de la lengua durante 5 o 7 veces al día. ¿Estos mantras de dónde salen? Estos mantras, Y mantras, ¿qué significa para las personas que no tienen un conocimiento de qué es un mantra? bueno, un mantra es una frase, una palabra, una programación de alta vibración. En este caso, nuestros mantras son frases que nos conectan con la vibración más alta de la flor. Esta vibración alta de la flor lo que hace es darle luz a la sombra que estamos emanando, la sombra que nos está dirigiendo de alguna manera. Entonces, con estos mantras cambiamos nuestra estructura molecular, nuestra estructura psíquica a través de la repetición y de crear un hábito. Haciéndolo durante 21 días en series de 9, podemos integrar esta información. Entonces, la estructura molecular de nuestra agua, de nuestro mundo emocional cambia y se armoniza. Entonces, esta información ya la tenemos dentro y va a empezar a trabajar. Los patrones limitantes o heredados que traemos y que nos van dirigiendo hacia el conflicto se empiezan a iluminar con el mantra porque estamos utilizando el mundo del lenguaje para construir. Entonces, es una construcción, es utilizar el lenguaje con poder. Ujú. Ok, y entonces me decías tú que tenías como una pequeña presentación de mostrarnos algunas flores o algo. Sí, sí, aquí tengo algunas flores. Si quieren, podemos hacer alguna, em, pues, ¿cómo se dice? Sobre todo, por ejemplo, la depresión, hay flor para la depresión o para comer mucho, lo que tengas allí, ¿cierto? Sí, sí, pero no tanto así, o sea, no es tanto como hay una flor para la depresión o para dejar de comer no es tanto así, más bien lo que armoniza es la emoción que te impulsa a hacer eso, porque la emoción que te impulsa a comer mucho, alguna adicción o algo, no siempre es la misma. Ujú. Entonces, por eso hacemos las fórmulas, para
llegar a la combinación que requiere la persona para salir de donde está. Entonces podemos hacer un ejercicio con algún voluntario si quieren. Eso te iba a decir, si alguien está, algún voluntario quiere eh, que le hagan, que dirigir ahorita el oráculo, ¿sí? ¿Viste Okay. a alguien ahí? María, ahí está María. Ok. María, yo no la veo aquí, pero listo. Hola María, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Qué gusto. Gracias Gracias. por animarte. Bueno, ¿hay algo que le quieras consultar al oráculo, a las flores? Me gustaría que me dijera qué ves, a ver qué me manda el universo. ¿Qué te manda el universo? A ver, vamos a sacar una flor, a ver qué te dice. Hola, tarot. Hola, bienvenido al universo, despierta. 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 A través de ti revelamos la información que tiene el universo para María, el universo de las flores del colibrí. Gracias. Bueno, piensa en un número del 1 al 10. Ya, ¿Qué número es? 5. El 5. Bueno, la carta número 5 es la que tiene el mensaje para ti. ¿Ok? Bueno, esta es la carta número 1, carta número 2, carta número 3, carta número 4. Y el mensaje para ti es Ceiba, reconciliar. Ceiba lo que te dice es, o lo que te ayuda es a reconciliar tu energía femenina con tu energía masculina, tu energía material con tu energía espiritual. Es ayudarnos a entender de que la energía femenina y masculina está dentro de nosotros. Y hay que estar en equilibrio con las dos. Muchas veces podemos tener conflictos con el hombre, con la pareja, en tu caso, a lo mejor que eres mujer, y simplemente es porque no tienes esa energía integrada en ti. Estás en desequilibrio, o ya sea en esas energías o en lo material y lo espiritual. Entonces, esta flor te ayuda a equilibrarte, a estar en tu centro. Y la ceiba es un árbol pues muy, muy mágico, muy representativo de la parte sur, que utilizaban mucho los mayas para hacer rituales en donde reconocían a sus ancestros y conectaban el cielo con la tierra. Es un árbol que conecta el cielo con la tierra. Entonces el mensaje es como que aprendas a ser divino, lo terrenal, a empezar a hacerlo divino, sagrado, todos los actos terrenales, ponerles la divinidad. Gracias. Ujú. Y si tuvieras que, bueno, no sé si alguien más quiere, si tuvieras que hacer con la radiestesia que dijiste, ¿cómo lo harías? Lo haría hace ratito Luisa nos enseñó un abanico. Con ese abanico, ahorita en este momento no lo tengo y tampoco tengo mi péndulo, Ujú. pero sería poner la información de la persona, que es nombre completo, fecha de nacimiento y la fecha del día en el que se hace el trabajo. Con esa información podemos entrar al universo de la persona a través del péndulo para recibir los mensajes que su campo energético requiere. Entonces, simplemente con su nombre, con su información. Pero si la persona no está en armonía, ¿puede recibir esa información? Sí, claro, claro que sí. De hecho, digo, una parte de lo que hacemos antes de iniciar las consultas es armonizar a la persona, porque sí, normalmente la persona viene cerrada, viene desarmonizada porque trae conflictos, porque dentro de su universo no hay soluciones, sino que hay conflictos. Entonces, antes de que le empiecen a entrar los mensajes, hay que hacer un trabajo de armonización, que es lo mismo que hacemos para bajar la información de la flor. Siempre estar lo más armónicos posibles.
Entonces esto puede ser entrar con una meditación, con esencias aromáticas, ¿no? Aromaterapia, en fin, hay muchos. Yo utilizo una trompeta maya, entonces yo equilibro a las personas con vibroterapia, Con con un sonido. home pack. Ujú. Ajá. Y con las varillas de radiestesia podemos checar, o bueno, lo que hacemos es checar el campo magnético o la fuerza del campo magnético de la persona. Entonces, lo primero que hacemos para cuando recibimos a un consultante es checar su campo, así sabemos cómo viene, si está equilibrado, si está desequilibrado y de qué lado es más vulnerable, ya sea energía femenina, energía masculina. Entonces, ese inicio también nos da la apertura para saber si la situación viene de linaje masculino, de linaje femenino, ¿no? Entonces, todo eso nos va dando mucha información. ¿Nos ibas a mostrar otras flores? Sí, aquí están. A ver, vamos a ver qué otra flor. Por ejemplo, hay una flor que se llama cabellitos de ángel, Ujú. que es una flor que habla de libertad. Ujú. Esta flor, la sombra de esta flor nos habla de situaciones que se han vivido entre los 10 y los 20 años, situaciones muy complejas que no se han podido superar. O sea, a lo mejor en esa edad, entre los 10 y los 20, alguien estuvo al borde de la muerte o en una situación muy, muy difícil, muy complicada. Entonces, esa sombra lo que hace es que te bloquea la libertad. Ajá. Voy a leer. Dice la sombra de esta flor: persona que en la juventud entre 10 y 20 años ha tenido malas experiencias y ha bloqueado su libertad y seguridad. Ujú. Entonces, bueno, la sombra de esta flor ya le invita a la persona a hacer memoria, a ir a esta etapa para ver qué hay en esta faceta, cuáles son las situaciones vividas que te pueden estar bloqueando. El mensaje que te da esta flor es soltar procesos de control y tener la vitalidad para experimentar las múltiples facetas con seguridad. Consejo: recorre con libertad tus caminos. Mantra: estoy abierto a la riqueza de mi ser. Me abro a experimentar mis múltiples facetas. Ajá, esta flor es una flor que caracteriza o con la que conecta a mi hermano. Y él tuvo una situación por ahí de los 11, 12 años, que estuvo a punto de perder la vida. Entonces, sí le generó un bloqueo grande. Cuando descubrimos esta flor, entendemos de dónde viene, de dónde vienen sus bloqueos y cómo trabajar con esa situación. Entonces, son flores que van tocando temas en las personas muy puntuales. Mira, me pregunta Catalina Galvin, me encantaría si se puede oír la corneta por el sonido y si se puede y si es posible oír qué mensaje me dan a mí las cartas de colibrí. Catalina. Claro que sí, Catalina. Pues mira, ahorita voy llegando de un viaje que hice. Me aventé un mes viajando con mi hermano Miguel Valls, que es un mago que ha desarrollado una enseñanza increíble. Estuvimos por México viajando, me llevé mi trompeta y la dejé en Guadalajara porque ya no me la pude traer. Entonces, bueno, no les podré, pero tengo por ahí algunos audios que les puedo compartir para que conozcan Eso. el sonido de la trompeta. Y claro que sí, entonces es Catalina Galvin. Galvis, ¿verdad? Ujú. ¿Tienes alguna consulta porque cuando le consultas algo es más fácil? Eh, es como que le estás dando una guía, ¿no? Si no hay ninguna pregunta, te va a dar información, pero puede ser muy volátil. Entonces, si no hay consulta, bueno, voy a sacar una flor para ver qué te dice esta carta el día de hoy. Te ordeno que me reveles la información para Catalina Galvis.
Gracias, oráculo floral. Ya revolvimos 3 veces. Bueno, a ti te voy a dar a elegir una carta de abajo, de en medio o de arriba. ¿Cuál eliges, Catalina? El medio. En medio. Ok. Elegí el medio, pero quería decir de abajo, pero elegí el medio. Si elegiste en medio, entonces te sale chía. Chía, la palabra clave de chía es paz mental. Paz mental. ¿Cómo estás con los pensamientos, con el mundo de la mente? Mira, la sombra dice chía. Persona que se siente débil y desconectada de su ser por la invasión de pensamientos negativos. Mensaje, liberarse de pensamientos negativos para encontrar la paz mental. Consejo, escucha tus pensamientos positivos. Mantra, descanso mi mente. Muchas gracias. La verdad es que llevo un tiempo largo trabajando en eso y como que ya he sentido un proceso. Siempre me falta porque mi mente es muy, pero digamos por ejemplo, lo del cambio a pensamientos positivos, Uh-huh. ha ido mostrándome el proceso y me ha ayudado mucho a cambiar. O sea, realmente es lindo porque es como si me estuviera confirmando que voy por el camino. Y cuando me dijiste si haces una pregunta va a ser más fácil, lo que pensaba era algo así como me gustaría que me señalaras el camino, o si estoy haciendo bien las cosas, algo así, pero no sabía cómo formularla. Y pues me parece lindo la respuesta. Sí. Muchas gracias. Genial, pues puedes declarar este mantra en series de 9 durante 21 días. Descanso mi mente. Este mantra tú puedes codificar el agua, que es cuando no se tienen las esencias florales disponibles. Yo recomiendo codificar el agua con este mantra. Entonces, cantarle a un vaso con agua, un vaso de vidrio con agua natural, estarle cantando estos mantras e irla tomando de a traguitos para integrar la información. 9 veces 21 días. ¿Sí? 9 veces durante 21 días. Muchas gracias. Un placer, Catalina. Bueno, de estas flores, ¿las enseñas a otras personas? Sí, estamos dando cursos de tanto del oráculo floral como de la terapia floral. En los cursos que damos de terapia floral les enseñamos todo el proceso, desde cómo se elaboran las esencias, cómo se caracteriza la flor, cómo se trabaja con el péndulo, con las varillas, cómo armonizar a los consultantes. Todo eso lo aprendemos en el curso de terapia floral. Y en el curso del oráculo, pues nos enfocamos simplemente en las lecturas oraculares. Tenemos en el manual 6 lecturas ya desarrolladas, que es la de pregunta-respuesta, que es la que estuvimos haciendo ahorita, que nada más es sacar una flor. Pero hay otra que nos ayuda a descubrir el origen del conflicto que estoy viviendo, a obtener un mensaje para aplicarlo en mi presente y a obtener el resultado. ¿Cuál sería mi resultado si aplico ese mensaje y ese consejo? Entonces es como pasado, presente y futuro. Origen, consejo y resultado. Tenemos otras que es trabajar directamente con linaje paterno, otras que trabajan solamente el linaje materno, otras que trabajan los 2 linajes, o sea, todo el árbol. Hay otra tirada que trabaja el núcleo familiar y hay otra que trabaja el núcleo de origen. O sea, ya sea que el núcleo de origen es que yo trabaje con mis hermanos y mis padres, o mi núcleo familiar que trabaje con mi compañera y mis hijos.
¿no? Entonces son tiradas que ya nos ayudan a descubrir cuál es la energía que se está moviendo en ese sistema. Por ejemplo, si cogiéramos el ejemplo de María, lo que te preguntó, ese podríamos mirar cuál es el origen de esa situación y si es por el lado paterno, por el lado materno, si hay algo más de información detrás de lo que le dijiste. Claro que sí, sí. Lo que decía María era de los pensamientos. ¿O No, esa es Catalina. Catalina. María, ¿qué nos decías, María? María fue de conectar la parte femenina y la masculina, arriba y abajo, la parte espiritual y la parte material, ¿cierto? ¿Y eso cómo te cayó, María? O sea, sí es información que es certera en tu realidad. María. Sí, yo diría que sí. Tengo que trabajar bastante eso. Uh-huh. Lo masculino y lo femenino, como ponerlo en una balanza, ¿no? Ok, podemos consultar de dónde viene ese desequilibrio entre lo femenino y lo masculino. ¿Te parece bien? Sí, claro. Vale, entonces vamos a consultar. Te ordeno que me reveles la información precisa para María. ¿De dónde viene este desequilibrio entre las energías femenina y masculina? Entre madre y padre. Vale, vamos a sacar tres cartas. Vale. Estas las voy a sacar yo. La primera nos va a representar el origen de este conflicto. La primera nos va a decir de dónde viene este desequilibrio a través de la sombra. Y la Jade, acompañar a la luz. Wow, bueno, esta es una flor fuerte porque trabaja la multidimensionalidad, trabaja con los mundos sutiles. Y mira, dice, ver, escuchar o sentir presencias de otras dimensiones que no encuentran el camino a la luz. ¿Te ha pasado o has sentido esto? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, cuando sale esta flor, nos habla de que hay muchas muertes violentas o muertes no esperadas dentro del árbol genealógico. O sea, hay historias en donde no se han resuelto. O sea, esta es muchos muertos, muchos, una gran cantidad que no están encontrando la luz. Pueden ser eventos así, cuando alguien muere inesperadamente, ¿no? O fatalmente en un accidente o algo así. Y puede haber sido, por ejemplo, mi padre que tuvo un derrame cerebral. ¿Puede ser así o es un accidente que hubo? No, sí puede ser así porque es algo también repentino, ¿no? No es una enfermedad que la procesas y que te lleva un tiempo, sino es algo que sucede en el momento. Entonces te rompe toda tu estructura. Hubo un tío que murió también, no sabemos cómo en realidad murió. Nos dijeron unas cosas, pero no sabemos si fue realidad o no, como si que lo hubieran envenenado. Claro, esa es otra situación así, que es una situación en la que primero no se encuentra el origen de lo que pasa, ¿no? Pues hay una verdad por ahí a medias que podría o no podría ser. Entonces, como no hay claridad, hay una percepción de la familia en la que pues sí pueden tener muchas historias dentro, ¿no? Contándose de lo que realmente sucedió. Entonces, esa energía sí afecta, bueno, la energía está hablando de que esta persona no está descansando, porque no hay paz. En las personas que se quedaron aquí no hay paz. Y no hay paz porque no se sabe qué pasó. Entonces, esta flor nos habla de eso, de que hay eventos y hay seres que no están encontrando su camino a la luz. Entonces, por ahí puedes empezar ese
o bueno, es lo que nos dice ahorita el oráculo, ¿no? Que desde ahí viene el origen de este desequilibrio entre el cielo y la tierra. Y puedo preguntar si, por ejemplo, es de esta vida o de otras vidas pasadas, porque puede haber desequilibrio de, por ejemplo, de mis abuelos o bisabuelos, ¿no? Porque el tío vivió en esta vida, pero puede ser de otras vidas también que estamos arrastrando o que estoy arrastrando otras cosas. Sí, totalmente, o sea, totalmente, siempre es de otras vidas, ¿no? Siempre lo que nos está pasando y que no encontramos una respuesta es porque está en nuestro inconsciente, está oculto y viene de más atrás. Y nosotros lo estamos viviendo para darle respuesta a esa situación, para que salga ya del árbol. Ajá, entonces desde donde trabajamos estas flores siempre viene de vidas pasadas, de Ya. nuestros ancestros, de algo que no se resolvió y hay que darle luz en este momento. Es una oportunidad. Entonces, bueno, este es el origen. Vamos a ver cuál es la forma de salir de ahí, porque más allá de entender si viene de otras vidas o de esta vida, hay que entender cómo salimos de esa información o de ese programa. La siguiente flor nos va a decir qué es lo que podrías hacer en tu presente actual para darle luz a esa sombra. Ok, el consejo es chía. Mira, la que acaba de salir hace ratito. Paz mental. Que le salió a Catalina. Sí. Ajá, la que le acaba de salir a Catalina. Y Chía te dice, ahí nos vamos a enfocar en el mensaje, el consejo y el mantra, ya no en la sombra. Liberarse de pensamientos negativos para encontrar la paz mental. Consejo, escucha tus pensamientos positivos. Mantra, descanso mi mente. Una forma, o sea, entendiendo lo que estás platicando, aquí es la función de esta flor sería, en lugar de escuchar nada más tus pensamientos positivos, sería transformar esos pensamientos de que a lo mejor lo envenenaron o a lo mejor pasó otra cosa y darle una función a ese acto. ¿Ok? Ya dejar de escuchar el pensamiento negativo y ahora transformarlo. ¿Para qué sirvió ese evento? ¿Ok? Eso, el darle una función, el encontrarle una función a esa situación, te va a dar paz mental. Vas a descansar la mente porque ya tienes una respuesta a eso que se vivió. Entonces, bueno, eso es lo que te dice Chía. Y si haces eso, si descansas la mente, si le das una función a esas muertes, vamos a ver cuál es tu resultado. El resultado sería tabaquillo. Tabaquillo, la palabra clave es rebeldía. Pero aquí nos vamos a enfocar en la luz que nos da esta flor, que te dice, sé fiel a tu propósito. Mantra, yo soy mi propósito. Eso quiere decir que tu existencia, en este momento en el que tú le das salida o liberación a ese pasado de tus ancestros que murieron de esta forma, tú te conviertes en tu propósito, o sea, te puedes dedicar y enfocar en tu existencia. Porque Sí. no es como que si yo pensara en eso, sino cuando tú me dijiste eso, pues pensé fue en él, ¿no? Uh-huh. Pues si te vino fue por algo, porque está presente en tu campo energético y si sale esta flor, conecta con esa memoria. Ya. Ajá, somos es nuestro magnetismo que atrae, ¿no? Entonces, si está presente es porque es algo que está ahí activo.
Y mira, esta flor, la sombra de esta flor es algo que como resultado se liberaría, que es la tristeza por sentir que abandonas tu propósito en la vida, por seguir mandatos familiares. También puede ser de una vez que a mí me hicieron una constelación y me dijeron que mi tatarabuela, o como en la sexta generación, a ella se le había muerto el esposo y ella no pudo con eso. Ahí está Jade también. O sea, ese es el origen. Jade es las muertes que no te esperas, ¿no? Ya. Entonces es una situación de muerte inesperada, y entras en un proceso en el que te es bien difícil salir. Entonces es una memoria que ya se vivió y que se hereda. Y a ti te llega, aunque tú no tienes ahí pues ningún vínculo cercano, no estuviste presente, esa información está dentro de ti. Entonces se activa porque eres parte, ¿no?, del linaje. Entonces es información que está pidiendo ser iluminada. Mira, me dice Catalina que tú le dices a las cartas te ordeno y no te pido, ¿verdad? Cuando estás soplando a las cartas. Claro, porque nosotros no pedimos. Desde la magia o desde lo que yo trabajo, pedir es hacerlo desde la carencia, es estar en carencia. Entonces lo que nosotros hacemos es elegir y ordenar. Porque desde el pedir perdemos toda nuestra fuerza interior y esa fuerza interior la ponemos afuera, la ponemos en el otro. Por eso no pedimos, creamos, elegimos, ordenamos. Estabas diciendo que tú enseñas de estas flores en un curso, ¿cierto? Que después entonces también toca mirar cómo uno puede conseguir las flores, porque ir hasta México, rico el paseo, pero no sé qué tan fácil, ¿verdad? Sí. Yo se las llevo, no se preocupen. Bueno, así. Me quedó pendiente de todas maneras de conocer más flores, porque me pareció increíble los temas que estabas diciendo, me quedó pendiente. De todas maneras, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, muchísimas gracias, al contrario, por este espacio y bueno, también por atreverse las personas que se atrevieron a participar. Sí, Ujú. sí, también, porque a veces uno se siente como encuerado ante los demás, ¿no? Con todo lo que se revela. Bueno, al final, sí, yo siempre recomiendo hacer rituales ya sea para integrar la información o para borrar las sombras, para desprogramar las sombras de nuestro inconsciente. Y esa es una técnica que aprendí en Escuela Cristal, que es a través de los despachos. No sé si han escuchado hablar de los despachos, pero los despachos son una construcción metafísica con elementos. Y estos elementos nos ayudan, y estas representaciones simbólicas nos ayudan tanto a borrar información que tenemos en nuestro inconsciente, como a poner también, hacer un reset y una reprogramación de alguna forma. Entonces, para fortalecer el trabajo de las flores, sí, yo siempre recomiendo rituales, pero esto de los rituales ya es más otra enseñanza. Es una enseñanza que yo ya incluyo en mis terapias. Listo. Bueno, así. Ahora sí, muchísimas gracias. Nos leíste 3 mantras en la lectura. Se trabajan los 3 mantras, porque uno fue para el problema, el otro para la solución y el otro el origen, el mensaje y el resultado. Sí. Pasado, presente y futuro. En esta tirada trabajamos nada más con el mantra del presente, con la información del presente. Porque es lo que nos va a ayudar a salir de esa situación.